en el libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 47. Si a alguien le hace falta Biblia, hermanos, por favor, apóyenos para compartirle una Biblia y así todos podamos leer la palabra de nuestro Dios. Génesis, por favor, capítulo 47. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 31, por favor. Génesis capítulo 47, versículo 28 al 31, lo vamos a leer de forma alternada. Yo voy a leer el versículo 28, ustedes el 29, y todos nos unimos en el versículo 31, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 47, versículo 28 al versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Todavía buscando, ¿verdad? Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo leo yo, 28, ustedes 29 y todos nos unimos en el 31. Dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. 30. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Todos, e Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Miren lo que dice el versículo 30, dice, mas cuando duerma con mis padres, aquí Jacobo le estaba dando instrucciones a su hijo de qué debía de hacer cuando muriera. Dice, cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y termina diciendo, y José respondió, haré como tú dices, haré como tú dices. Quiero, hermanos, en este día que veamos y examinemos algunos deberes que como hijos nosotros tenemos hacia nuestros padres. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de estar aquí reunidos. Gracias, mi Señor, por su palabra, porque sabemos que ella es viva, sabemos también que ella es eficaz, mi Dios, y dice su palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Permita, por favor, que su palabra pueda entrar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ella nos guíe, mi Señor, a saber la verdad, a saber, mi Dios, lo que nos hace falta en nuestras vidas, a saber también lo que nos hace felices y lo que va a poder producir, mi Señor, familias que le puedan agradar. Por favor, mi Señor, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. El tema en este día, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? De lo que se ha dicho, si se cambió o no, ¿verdad, hermanos? El Día del Padre. Bueno, nosotros, hermanos, queremos apartar este día, hermanos, para poderle agradecer a nuestro Dios por ese papá y por los papás, hermanos, que Dios ha dado a la vida de cada uno de nosotros. Y siendo este día, hermanos, un día especial, quisiera que examinemos en la palabra de nuestro Dios los deberes que nosotros tenemos hacia ellos. Es cierto, hermanos, que este mundo, ¿verdad?, se ha dedicado a divulgar, ¿verdad?, y a decirle a todos que tenemos, ¿verdad?, derechos. Y es cierto, los tenemos, pero eso atañe a los padres, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros como hijos? Nosotros como hijos deberíamos de estarnos preocupando por los deberes que tenemos hacia nuestros padres. Deberes, escúcheme esto, hermanos, por favor, que no terminan hasta que yo muera. Muchas de las veces, hermanos, se cree o se tiene la idea, ¿verdad?, de que el deber de los hijos hacia los padres se termina
hasta que me caso, o se termina hasta que tengo mis hijos, o se termina hasta que papá o que mamá mueren. Pero bíblicamente, hermanos, podemos ver que no es así. Bíblicamente, hermanos, yo debo de cumplir con los deberes que Dios me ha dado como hijo hasta que yo me muera, porque como lo vamos a ver, hermanos, muchos de estos deberes, estén o no estén nuestros padres, yo debo de seguir cumpliéndolos. Claro, como vamos a ver al final, hermanos, si quiero tener la bendición de Dios sobre mi vida, o hermanos, si yo ignoro, si yo descuido o si yo no tomo estos consejos que Dios me da, tristemente las maldiciones, hermanos, pronunciadas en la palabra de Dios van a venir sobre mi vida. Una, las crea o no las crea. Dos, hermanos, inclusive las sepa o no las sepa, van a venir sobre mi vida. Hermanos, es algo ilógico pensar, ¿verdad? O el pensamiento que muchos tienen de decir, ay, es que yo no leo la Biblia porque si la leo, ¿verdad? Voy a ser doblemente culpable. Muchos tenemos pavor, tenemos miedo de abrir la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, de escudriñarla, porque no queremos, según nosotros, que vengan las maldiciones de Dios sobre nuestras vidas sabiendo qué hacer y no lo hago. Pero hermanos, es tan ilógico como el decir, verdad, yo no quiero estudiar, verdad, las leyes y todo eso porque yo no quiero encontrarme culpable y que me metan a la cárcel. Obviamente, conozca o no conozca las leyes, escúcheme, hermano, las consecuencias de transgredirlas van a venir sobre mi vida. Entonces bien hiciéramos en tener, hermano, nuestro pensamiento en estos deberes que yo tengo. Así que, número uno, ¿qué deberes tengo hacia mis padres? Número uno, debo de amarlos. Primeramente, hermanos, debo de preocuparme por amar a mis padres. Mire lo que dice Génesis 46:29, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 46, versículo 29. Aquí podemos ver, hermanos, después de que José, ¿verdad?, se le creyera muerto, pasaron muchísimos años. Dios lo bendijo en la tierra de Egipto porque él tenía temor de Dios, y cuando sus hermanos vinieron por necesidad de Egipto, él los reconoció. Después se les descubrió, y cuando les dijo, yo soy José, dijo, vayan con mi padre y mándenlo a traer. Cuando él ya venía cerca, mire lo que hizo José. Versículo 29, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró, dice, sobre su cuello, dice la Biblia, largamente. Podemos ver, hermanos, aquí un claro afecto, hermanos, de comunión o compañerismo o de un padre hacia un hijo. Y es cierto, hermanos, que José mostró ese afecto hacia su padre porque tenía años, hermanos, de no haberlo visto. Pero aún así, yo creo, hermanos, José, por la experiencia que él tuvo y por lo que vemos en su historia, José, hermanos, era un hijo muy apegado a su padre, y su padre también, hermanos, estaba muy apegado a él. Por lo tanto, hermanos, ellos pudieron, hermanos, formar y crear este afecto entre ellos, este amor, cosa que debería de existir, hermanos, de parte de nosotros como hijos, sea que ya esté casado, sea que ya tenga mi familia. Yo debo, hermanos, demostrar un afecto, un amor, un cariño hacia mis padres. Amemos, hermano, a nuestros padres de todas las maneras. Primeramente, hermanos, amémoslo con nuestras palabras.
No tengamos miedo, hermanos, de decirle a nuestros padres cuánto los queremos, de decirle a papá o de decirle a mamá cuánto nosotros los valoramos, cuán importante ellos han sido para nuestras vidas. Preocupémonos, hermanos, por ellos también en palabras. Si los vemos cansados, si los vemos tristes, si los vemos agobiados, si los vemos apachurrados, hermano, lo que nosotros deberíamos de hacer es preocuparnos por ellos. Acércase a ellos: papá, mamá, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué deseas? ¿Qué gustas? ¿Quieres que te lleve a algún lugar? Hermanos, amarlos de palabras, mostrarle, hermanos, nuestro cariño también, decirles, hermanos, también a ellos cuánto estamos agradecidos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado con mamá y papá y nos hemos puesto, verdad, a reflexionar y a decirles: gracias papá, gracias mamá, por esto que hiciste, por ayudarme, por crearme, por mantenerme, por aconsejarme? Ahora puedo tener, verdad, mi familia, ahora comprendo, ahora entiendo, ya que tengo hijos, verdad, qué difícil, qué sacrificio. Gracias papá, gracias mamá. Mostrarle nuestro afecto con palabras, decirle, hermanos, a ellos gracias. Amémoslos también, hermanos, con afectos. No tengamos miedo, hermanos, al mostrar algún afecto hacia ellos, como lo hizo José cuando vio a su papá. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él bajó corriendo, fue hasta su padre, y dice la Biblia que se echó sobre su cuello, lo abrazó. Y dice la palabra de Dios, hermanos, ahí al final del versículo 29, dice que lloró sobre su cuello, dice largamente. Se imagina, hermanos, ese momento en el cual José se le echó sobre sus hombros y lo abrazó. Y me imagino, hermanos, ahí a José estando no solamente minutos, sino horas. Me imagino a José ahí contándole a su papá todo lo que había pasado, todo lo que le había sucedido en su vida. Quizás, hermanos, ahí las injusticias, pero también como Dios lo ayudó, Dios lo exaltó. Hermano, podemos ver un cariño y un afecto hacia él. Muchos hijos hoy en día, hermanos, no mostramos ese afecto a nuestros padres. No, hermano, no los abrazamos, no les echamos un hombro, verdad, sobre su cuello, no nos recargamos, hermanos, sobre ellos, menos, verdad, nos pasa por nuestra mente darle un beso a mamá, darle un beso a papá, mostrarle, hermanos, un cariño, un afecto físico. Amémoslos también, hermanos, con hechos, no solamente de palabras, no solamente con afectos. Amémoslos también, hermanos, con hechos. ¿Esto cómo pudiera ser? Eso no solamente incluye, hermanos, la obediencia. Visítelos. Yo sé que muchos hijos, hermanos, a veces ya no vivimos con papá, ya no vivimos con mamá, pero si no es así, nos queda quizás lejos, llámele. Yo le diría, hermano, saliendo de aquí, si usted no le ha llamado a papá, si usted no le ha llamado a mamá, márquele, pregúntele cómo están, muéstrele ese afecto, ese amor, ese cariño con hechos. No solamente los visite, no solamente les llame por teléfono, sino también, hermanos, prepare algo para ellos. Organícese con sus hermanos, prepáreles una comidita, prepáreles un convivio, algo, ¿verdad? Quizás sencillo en estos tiempos, ya que pase todo. Ahora sí reunimos a toda la familia, que se sienta papá, que se sienta mamá, amado, que sienta ese cariño de parte de nosotros. Hoy mismo, si puede ir y salir y comprar algo y disfrutar en casa, adelante, cómprele un regalito, hágale un detallito, ayúdelos. Si quizás, hermano, ellos ya están grandes, ya no pueden valerse por sí mismos, téngalos consigo. Son muestras de amor con hechos. Muchas de las veces, hermanos, tristemente ya no los vemos, ya no los atendemos, y ese amor
hacia ellos con hechos, tristemente se ha perdido. Una muestra de amor también, hermanos, con hechos es platicar con ellos. Ponerse a platicar con ellos, cómo les ha ido, cómo han estado. Yo puedo ver aquí muchos hijos jóvenes. Cuando llegues a casa en la noche, cuando papá llegue, acércate a él, platica con él, pregúntale cómo le fue, pregúntale cómo hizo, pregúntale si tiene problemas. Son muestras de amor hacia ellos, de comunión, de compañerismo. Sal con ellos, ¿verdad? Quizás, no sé, a caminar un ratito, quizás si le gusta, ¿verdad? No sé, cierta película y no sé, quizás a ti no, ¿verdad? Pues pon esa película y siéntate con él, siéntate con ella, pero muéstrale que los amas. Número 2, ¿qué deberes yo tengo hacia mis padres? Ayúdalos en su vejez y cuando ellos ya no puedan. Miren lo que dice Génesis 45:9. Génesis capítulo 45, versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Dice el versículo 11, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Lo que dice el capítulo 47, versículo 11, no solamente lo dijo, no solamente lo deseó, lo llevó a cabo. Génesis 47, 11, mire lo que dice así la palabra de nuestro Dios: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramasés, como mandó Faraón. Miren lo que dice el 12, y alimentaba, dice José, a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Obviamente aquí estamos hablando, hermanos, de un caso extremo, un caso, hermanos, donde en toda la tierra de Canaán había una hambre, había una necesidad. Por eso Dios, hermanos, permitió que José fuera a Egipto, para que él pudiera escuchar el sueño de Faraón, el de las 7 vacas flacas, ¿verdad? Y bueno, las 7 vacas gordas, y cómo iba a venir una hambruna, pero también iba a venir, ¿verdad?, abundancia. En ese tiempo de abundancia ellos tenían que recoger, tenían que amontonar, tenían que ahorrar, para que venido el tiempo de necesidad tuvieran el mantenimiento y lo necesario para sobrevivir, subsistir. Pero en este caso, hermanos, podemos ver a José viendo por su familia, viendo especialmente por sus padres. En este caso, su mamá, hermanos, ya había muerto. Pero le pregunto, hermanos, cuando papá, cuando mamá ya no pueden, cuando ya están cansados, cuando ya dieron toda su vida por nosotros, trabajaron, se esforzaron con tal de que usted y yo tuviéramos para comer, tuviéramos para vestir, tuviéramos, hermanos, para el estudio. Inclusive muchos de nosotros somos tan sinvergüenzas que hasta para el estudio de nuestra carrera, hermanos, le estamos pidiendo. Y llega el día de mañana, hermanos, cuando ellos ya no pueden, hermanos, ya no les dan trabajo, ya no pueden trabajar. Con trabajo sí pueden, hermanos, caminar. ¿Y qué hacen los hijos? Se olvidan de los padres y se olvidan de lo que ellos hicieron cuando estábamos chiquitos. Nos olvidamos y ahora, hermanos, los ignoramos, los despreciamos. Deberíamos, hermanos, como hijos, deberíamos de apoyarlos económicamente. Hermanos, van a venir gastos quizás, hermanos, en enfermedades, en consultas, hermanos, donde no van a ya poder ellos trabajar. ¿Qué deberíamos de nosotros hacer? Hermanos, deberíamos de ver por ellos. Qué hermoso, hermanos, qué bonito es poder ver. Y yo creo que usted lo ha podido, hermanos, ver también.
en compras, hermanos, a veces cuando uno va a comprar, uno va a Walmart, a Sam's o algún otro lugar, es bonito ver, hermanos, cómo hijos van con sus papás. Como hijos, ¿verdad? Cargan ahí en su auto, en su coche, a veces en el taxi, ¿verdad? Y ahí va papá, ahí va mamá, y a veces, hermanos, con trabajos, ¿verdad? Va bajando el papá, la mamá y los hijos ahí ayudándolos, apoyándolos. Y hermanos, a veces se ve en ellos, ¿verdad? Una sonrisa, una alegría, porque están con los hijos, pueden disfrutar con ellos. Hermanos, deberíamos de ver, hermano, los padres se deberían de sentir en toda la libertad de cuando ellos ya no puedan estar con los hijos que ellos quisieran estar. Ahora me voy, no sé, ¿verdad? En mi familia, ¿verdad? Que dijera mi papá o dijera mi mamá cuando ellos ya estén, ¿verdad? Ancianitos, cuando estén viejitos, cuando ya no puedan trabajar, que digan, ¿verdad? Ahora no sé, me voy con Luis, ¿verdad? Estar allá una semana y poder disfrutar, ¿verdad? De los nietos. Ahora me voy, no sé, allá con Cheli. Ahora me voy allá a la casa, ¿verdad? De Lupe. Ahora me voy allá a la casa, no sé, de Brenda. Ahora me voy, no sé, a la casa de Jesús. Wow, hermanos, y que los papás se sientan con toda la libertad y nosotros los hijos poder ayudarlos, apoyarlos. Papá, ¿qué necesitas? Si tú necesitas algo, cuenta conmigo, te ayudamos, te apoyamos. Ese es nuestro deber como hijos. Ver, hermanos, por sus necesidades cuando ellos ya no puedan. Ahí tienen, hermano, a los hijos. El día domingo, hermanos, hace 8 días veíamos el pasaje del Salmo 127. Termina diciendo, ¿verdad? Ahí que el hombre que llena su aljaba de los hijos, dice, es bienaventurado. No tendrá miedo, dice, no tendrá temor. ¿Por qué? Porque tiene a hijos que los respalden. Qué vergüenza, hermanos, es ver a hijos, primeramente, que no ven por sus padres, y a veces es todavía aún más vergüenza ver que otros se estén preocupando por mis padres y no yo. Qué triste es eso, ganando almas, predicando, tocando puertas, hermanos. Podemos ver este otro lado de la moneda, poder ver a padres, hermanos, allá arrumbados, olvidados en una barranca con una casita, hermanos, ahí cayéndose, y sus hijos olvidados de ellos. Los vecinos, hermanos, dándoles de comer a estos viejecitos tener que ir a pedir, hermanos, porque ya no les dan trabajo. Con trabajos, hermanos, y pueden caminar, y sus hijos, ¿dónde están? Qué triste sería que usted y yo estemos cayendo en ese mismo error. Qué triste, hermanos, nos estaríamos echando una maldición sobre nosotros, porque acuérdese, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, si usted y yo somos así con nuestros padres, el día de mañana nuestros hijos nos van a hacer lo mismo, sino que a veces mucho peor. Cuidado, hermanos. Número tres, ¿qué deberes yo tengo hacia mis papás, hacia mis padres? Número 3, perdónalos. Perdona papá, perdona mamá. Miren lo que dice Efesios 4:31, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice así la palabra de nuestro Dios, versículo 31 y 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, dice, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, dice, sed benignos, es decir, amables unos con otros, misericordiosos. ¿Y qué más, hermanos? Perdonándoos unos a otros, como Dios también, dice, os perdonó a vosotros en Cristo.
Hermano, usted y yo le hemos fallado a nuestro Dios de muchas maneras. Le hemos fallado con nuestros pensamientos. Le hemos fallado, hermanos, con nuestros malos sentimientos, como la ira, como el enojo, como la avaricia. Hermanos, son pecados que ofenden a nuestro Dios. Le hemos fallado, hermanos, con malas actitudes. Le hemos fallado inclusive con malos actos, como el contexto nos enseña, hermanos, como son las mentiras, como son los hurtos, como lo son las maldiciones. Son cosas que nosotros deberíamos de quitar de nuestra vida. Pero sabe, hermanos, ¿qué es lo interesante? Que a pesar de eso, si usted y yo vamos con humildad delante de Dios y le pedimos perdón, ¿sabe qué es lo que Dios hace? Dios no nos rechaza, Dios no nos ignora. Al contrario, hermanos, Él tiene paciencia para con nosotros. Tiene misericordia de nosotros, no pagándonos como nosotros merecemos. ¿Qué merecemos, hermanos? Merecemos ya ahorita estar muertos. Merecemos ya estar ahorita, hermanos, en el infierno. Como dice nuestro pastor, siendo leña del infierno. Pero Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y nos perdona. ¿Por qué no queremos perdonar a papá? ¿Por qué no queremos perdonar a mamá? Escúchame, joven, tus papás no son perfectos. Hijos que estamos aquí, nuestros padres cometen errores. Sí, nos van a ofender. Sí, nos van a disciplinar quizás injustamente. Sí, en vez de disciplinarnos, quizás nos van a humillar. Quizás van a hacer excepción entre los hermanos. A unos los van, según yo, a querer más, mientras a otros, ¿verdad? Con todo el rigor y el vigor, ¿verdad? De la disciplina y los regaños y el enojo hacia mí. Pero ¿por qué a él no le dicen nada y a mí sí? ¿Por qué a ella no le dicen nada y a mí sí? ¿Por qué al mayor no le dicen nada? O dirá otro, ¿por qué al menor, al más chiquito, el consentido, no le dicen nada? Te van a ofender, claro que sí. Yo no digo que no estés herido, pero ¿qué debo de hacer? Debo de aprender a perdonar. Debo de aprender a perdonar a mis padres. Puede que te lastimen palabras que ellos dicen. A veces papás enojados, a veces papás casi explotando, dicen insultos, a veces nos dicen groserías, quizás enojados nos van a decir palabras tales como mejor ni hubieras nacido, o de por sí ni quería que nacieras, o palabras como no, yo esperaba una niña en vez de un niño, yo esperaba un niño en vez de una niña. Eso hiere, eso lastima el corazón de un hijo. Pero ¿qué debería de hacer yo? Dice la Biblia, quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, todo enojo, toda ira, dice la palabra de Dios. Todo ese enojo, ese rencor que cargo ahí guardado, que no me deja, que cada vez que me acuerdo de mamá o me acuerdo de papá, las lágrimas se empiezan a correr por mi mejilla. Quita, dice el Señor, todo eso de tu corazón. Deja ya de estar molesto, deja ya de estar enfadado, deja ya de no hablarle a papá o a mamá, a veces viviendo en la misma casa. Llevan semanas sin hablarle a papá, sin hablarle a mamá. Perdónalos. No tienes por qué estar molesto o enojado con ellos. Dice el Señor, quita todo eso. Quita toda gritería. Quita toda, dice, maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que está provocando eso? Que hasta le gritas a mamá, le gritas a papá, inclusive hasta los insultas, inclusive ya hasta casi les deseas la muerte con tus palabras. Dice el Señor, quita todo eso que estás guardando en tu corazón. Se da cuenta que a veces llevamos años y muchos hermanos aquí ya hasta hijos tienen y todavía se están acordando de lo que mamá y papá les hizo cuando estaban chiquitos. Quita, dice el Señor, toda esa amargura. Perdónalos, no te vengues. Yo sé que a veces nosotros como hijos, hermanos, para demostrarle a nuestros padres que ellos están mal,
¿verdad? Les queremos pagar con la misma moneda y también nos enojamos y también alzamos la voz y también los miramos mal. Pues si él hace lo mismo, yo también, para demostrarle, ¿verdad?, que yo también estoy enojado. Eso es venganza. Perdona a tus padres. Perdónalos. Y aquí quiero decir, hermanos, algo que no los vas a tener para siempre. Algún día, papá, algún día, mamá, van a morir. Yo te diría, joven señorita, hijos que estamos aquí, disfrútalos ahorita que están en vida. Pasa tiempo con ellos. Agradécele al Señor por ese papá, por esa mamá que Dios te ha dado. Agradécele porque no han sido como otros padres que cuando te tuvieron los tiraron a la basura. Gracias al Señor, tu papá, tu mamá, mi papá, mi mamá no hicieron eso conmigo. Agradece al Señor porque ellos han estado ahí. Aprovéchalos ahorita que están con vida. El día de mañana mi conciencia, el día de mañana, ¿verdad?, quizás malos pensamientos, porque en vida nunca le pedí perdón a papá y a mamá, nunca arreglamos cuentas. Voy a pasar toda una vida de amargura diciendo, ¿por qué no fui? ¿Por qué no le llamé? ¿Por qué no arreglé cuentas con papá? Lo tenía ahí en mi casa y ahora ya no está, ahora se ha ido. Aprovecha a tus padres ahorita que los tienes. Y último punto, hermanos, cuarto punto, ¿qué deber tengo hacia mis padres, hermanos? Obedécelos. Obedece a papá, obedece a mamá. Miren lo que dice Génesis 28:7, por favor. Génesis capítulo 28, versículo 7. Dice así la palabra de nuestro Dios. Aquí vemos el ejemplo del papá. Estamos viendo, hermanos, el hijo que fue José, pero ¿quién fue el papá? El papá fue Jacobo. Y mire qué hizo Jacobo con su papá, que fue Isaac. Dice Génesis 28:7 así. Dice, y desde el 6, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y Jacob había, ¿qué, hermanos? Obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. ¿De quién está hablando aquí? De Jacob. Y vemos posteriormente a Jacob teniendo ya ahora toda una familia, hermanos, no solamente de hijos, hijas, nietos, inclusive hasta bisnietos, dándole instrucciones a uno de sus hijos. Miren lo que dice capítulo 47, versículo 28, el pasaje, hermanos, donde empezábamos. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Génesis, por favor, capítulo 47. Versículo 28, dice así la palabra de nuestro Dios. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué vemos aquí, hermanos? No solamente al final de la vida de Jacob podemos ver, hermanos, a un hijo, es decir, José, obediente a su padre. Hermanos, hay otros ejemplos de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, en el capítulo 39, no vaya allá, la Biblia nos enseña, hermanos, a la mujer de Potifar diciéndole a José, acuéstate conmigo. Hermanos, de seguro
José había recibido de parte de su padre instrucciones, había recibido de parte de él consejos, había recibido de parte de Jacob mandatos. Mira, José, así se deben de tratar a las señoritas, así se deben de tratar a las mujeres. Mira, tú no debes de ser aprovechado, tú no debes, ¿verdad?, de hacer esto con ellas. Debes de guardarte puro hasta el matrimonio, porque el Señor bendice eso. Dios ha creado a varón y a hembra, y yo me imagino ahí a Jacob poniendo el ejemplo de Adán y Eva, contándole ahí a José, y a José eso se le quedó. Vemos aquí, hermanos, a un hijo obediente. Yo le diría, hermano, hermana, obedezcamos a nuestros padres desde pequeños. Hagamos memoria, veamos cómo hemos sido nosotros. ¿Qué dice papá? ¿Qué dice mamá de mí? Quizás se oyen expresiones de este chamaco rebelde, desobediente, nunca me hace caso. Le tengo que decir 2, 3 veces, ya estamos mal. No vamos a ir allá, pero dice, hermanos, primero de Samuel 2:11 y capítulo 3, hermanos, el ejemplo de Samuel. Desde niño dice la palabra de Dios que su madre Ana lo llevó a Jerusalén porque le prometió a Dios. Ella era estéril y le dijo, Señor, no puedo tener hijos, pero si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar, yo te lo voy a consagrar, Señor. Cuando él nació, le puso Samuel, y después de destetarlo aproximadamente entre los 2, 3 años, la Biblia nos enseña que lo llevó a Jerusalén y allá lo dejó en el templo. ¿Qué hizo Samuel? No vemos a un Samuel quejándose, no vemos a un Samuel, pues yo qué culpa tengo, ¿verdad? Y reclamándole a mamá, reclamándole a papá. Ellos, dice la Biblia, que cada año subían a Jerusalén. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que Samuel desde niño, 2, 3 años, hermanos, era un hijo obediente, llegó a la juventud. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que él seguía obedeciendo, no solamente a papá, no solamente al mamá, al sacerdote de aquel tiempo. No solamente llegó a la juventud, hermanos, llegó a la adultez siendo grande. Y la Biblia dice que todo Israel conoció que Samuel era un fiel profeta de Dios, un hijo obediente, hermanos, desde pequeño. Déjeme decirle, hermano, que si usted y yo no somos obedientes desde pequeños, cuando estemos más grandes, hermanos, se nos va a hacer más difícil. Y acuérdese, más maldición nos estamos echando sobre nosotros. Me parece, creo, bueno, no lo voy a decir, ¿verdad? Mejor así, vamos a dejarlo con la expectativa. Pero, hermanos, la siguiente enseñanza trata un poquito, al parecer, sobre, ¿verdad?, todo lo contrario a Samuel. Hijos rebeldes, hijos desobedientes, hijos que no respetaban la autoridad. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermanos? La Biblia nos enseña que Dios tuvo que traer juicio sobre ellos. Cuidado, hermanos, cuidado si usted y yo no obedecemos a papá, no obedecemos a mamá. Cada consejo que ellos nos den, déjeme decirle esto. Vamos a leer la cita. Acompáñeme por favor a Proverbios 23:19. Proverbios, por favor, capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Proverbios 23:19. Agradecemos a nuestro Dios, hermanos, por todos los hermanos que en esta semana, ¿verdad?, tuvimos un reto del libro de Proverbios, aquellos que memorizaran más versículos de la Biblia. Y hermanos, estuvimos recibiendo videos, hablando un poquito, ¿verdad?, con otros hermanos que están encargados. Me dicen, hermanos, que aproximadamente, más probablemente, más de 1000 versículos del libro de Proverbios se dijeron. Wow, ¿se imagina eso, hermanos? Más de 1000 versículos memorizados en esta semana. Pero vamos a leer solamente uno de ellos, ¿verdad? Proverbios capítulo 23, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya estamos ahí, hermanos. Dice, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino,
ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón, dice, empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará, dice, con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese, dice, la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, dice, por mis caminos. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Primeramente, hermanos, lo que podemos aprender es que el hijo sabio es aquel, dice, que oye atentamente a su padre y no menosprecia a su madre. Es aquel, hermanos, hijo que le pone atención a su padre cuando le llaman, ¿verdad? No sé cómo te llame tu papá, tu mamá, Daniel, Marcos, Ángel, no sé, ¿verdad? Jesús. Pero cuando te llamen, un hijo sabio es aquel que se acerca a papá, lo mira a los ojos y escucha atentamente para ver qué es lo que le va a decir. Deja todo lo que está haciendo. Qué triste es ver hoy en día a hijos, hermanos, y el papá le está gritando, mi hijo, y el hijo ahí apurado con el celular, con el videojuego, viendo ahí sus videos, no sé, en YouTube, quién sabe qué tantas cosas está haciendo, y papá, ¿verdad?, hablándole, y el hijo ni puso atención. Sí, lo oyó, pero no lo escuchó, no puso atención a lo que le decía. Un hijo sabio es aquel que oye, es aquel que presta oído a los consejos de su padre. Número 2, un hijo sabio es aquel, hermanos, que cada consejo y cada instrucción que sus padres le dan es para bien. Por eso dice aquí, el padre le dice al hijo, hijo, no te juntes con este tipo de personas, versículo 20, versículo 21, con los bebedores, los comilones, ¿verdad? Con los borrachos vas a empobrecer, hijo. Más adelante le habla sobre la mujer ramera, no te llegues, no te juntes a ella. Le da buenos consejos. Joven señorita, escúchame. Cada consejo que papá, cada consejo que mamá te da, no es para tu mal, no es porque te odian, no es porque quieren que te vaya mal, al contrario, ellos quieren lo mejor para ti, ellos quieren que no caigas en los mismos errores que ellos ya cayeron, y por eso mamá te prohíbe, por eso papá te regaña, por eso te disciplinan, por eso te enseñan, por eso te exhortan, porque no quieren que caigas en los mismos errores que ellos cayeron. ¿Y qué hace el hijo? Ignora, desprecia, desecha el consejo de papá. No, papá y mamá no saben más que tú. Yo creo que muchos de nosotros hemos oído, ¿verdad?, ese dicho o ese ejemplo que dice, ¿verdad?, que cuando nosotros vamos, hermanos, ellos ya vienen. Ya pasaron por ahí, por donde usted y yo estamos pasando. Y aún, escúcheme esto, aunque yo ya esté casado, bien hicieran estar atento a papá y a mamá. Oye papá, oye mamá, mira, estoy pasando por esto con mis hijos. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me dices? ¿Tú cómo le hiciste? Yo le digo a mi mamá, ¿verdad?, varias veces, oiga, ¿cómo le hizo usted? Porque no sé, no quiero presumir, pero hermanos, mi mamá, ¿verdad? Ella nos enseñó a llorar calladitos y por allá rinconaditos. Y yo digo, ¿y cómo le hizo? Ahora veo a niños de 2, 5 años, hermanos, llorando y pegando unos gritotes que se oyen hasta la otra cuadra. Y yo le pido, yo escucho el consejo, yo quiero saber cómo le hizo, ¿para qué? Para formar ese hábito en nosotros, porque yo estaba chiquito, ni me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo, ¿verdad, hermanos?, es que nos daba, y yo creo que eso fue, ¿verdad?, es para bien.
es porque nos aman, es porque nos quieren, es porque ellos quieren que nos vaya bien. ¿Qué debería de hacer yo? Debería de pedir consejo, debería de estar escuchando ahí sus instrucciones. Tercero, un hijo sabio es aquel que atiende y obedece las instrucciones de su padre. Es aquel que lo pone luego en práctica. No le tienen que decir 2, 3 veces. No, luego que papá y mamá le dicen, lo hace. Qué hermoso es ver a hijos sumisos, a hijos sujetos a papá y papá y mamá poderlos guiar, poderlos dirigir por el buen camino, enseñarles qué amistades les convienen, qué amistades no les convienen. ¿Para qué? Para cuidarlos, para guardarlos. Obedecen todo a papá y a mamá. No importa que te parezcan significantes. Ay, ¿por qué mi papá quiere que arregle mi cuarto? ¿Por qué quiere que bañe al perro? ¿Por qué quiere que vaya a las tortillas? ¿Por qué quiere que vaya a comprar? ¿Por qué quiere que esto y aquello y todo yo y todo? Obedece. Tú no sabes cómo el día de mañana te va a ayudar. Ahora que yo ya estoy grande, hermanos, puedo ver por qué mi papá, hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, me decía las cosas. Desde chico, hermanos, yo trabajé con mi papá. Yo fui a trabajar, hermanos, con él, ¿verdad? No sé, tenía yo creo que como unos 6, 7 años. Desde kinder, yo me acuerdo, iba en segundo de kinder y ya me llevaba a trabajar. Y yo me acuerdo, hermanos, que tantito me quedaba sentado en algún lugar y luego, hermanos, se ponía a regañarme. Y yo decía, pero ¿por qué nada más me regaña a mí? ¿Por qué no le dice a los demás trabajadores que también están ahí sentadotes? Nada más me dice a mí. Ahora entiendo por qué me decía nada más a mí. Y ahora puedo ver, hermanos, cómo eso me ayudó a mí, me formó a mí. Y aunque yo no lo entendía, yo lo hacía. Y ahora puedo ver, hermanos, cómo eso me fue ayudando para quizás ser un poquito más responsable. No digo que lo soy, ¿verdad? Para poder, hermanos, no sé, no estar ahí flojeando, no sé, poderme ayudar, ¿verdad? A tratar de hacerlo lo mejor que se pudiera. Haz las cosas que tus padres te mandan, aunque no lo entiendas. Pero un hijo sabio es aquel que escucha y aquel que obedece la instrucción de su padre. ¿Por qué? Porque está siendo obediente. Pero número último, hermanos, un hijo sabio es aquel hijo que alegra al padre. Dice la Biblia, el versículo 24 y 25, mucho se alegra el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que te dio a luz. Queremos traer alegría, felicidad, gozo, dicha, bienaventuranza a nuestros padres. Sujétate, sométete a ellos, obedéceles, no les rezongues, no les mires mal, no les contestes. Di sí, papá. Cuando te hablen, diles mande, papá. ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Obedécelos y Dios te va a bendecir. Ya no me da tiempo, pero yo le animaría a leer Proverbios capítulo 3. Ahí nos habla, hermanos, de bendiciones que van a venir sobre nuestra vida. ¿Sabe cuándo, hermanos? Cuando escuchemos, cuando obedezcamos a nuestros padres. Espero que estos 4 puntos, hermanos, nos ayuden para empezar a cumplir con nuestros deberes como hijos. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos ha dado de estar aquí. Gracias, mi Dios, por estos consejos que usted nos da. Ayúdenos, por favor, Padre, a amar a nuestros padres. Ayúdenos a apoyarlos en su vejez. Ayúdenos a empezar a planear desde ahorita para que cuando ellos ya no puedan, nosotros estemos prestos para poderlos ayudar. Ayúdenos, por favor, a perdonarlos. Sé que nos han herido, sé que nos han lastimado. Ayúdenos a quitar eso de nuestro corazón. Pero también ayúdenos a obedecerlos, Padre, por favor. Quiero pedirle que usted nos perdone porque no hemos cumplido al 100% con estos deberes y por eso estamos viviendo como estamos.
llenos de infelicidad, de intranquilidad, todo nos molesta, todo nos enoja, en todo nos está saliendo mal, no podemos tener un día tranquilo, de paz, de seguridad, de tranquilidad, porque las maldiciones nos están alcanzando en nuestras vidas. Perdónenos, Padre, por favor, y ayúdenos a enmendar cada uno de estos errores, aquellos que todavía tenemos tiempo. Todo esto se lo pido, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos.